Hola, muy buenas noches amiguitos, aquí Adelina Mosquera hablándoles otra vez, saludándolos, muchos saludos a todos, que Dios me los bendiga. Ahorita les voy a presentar un videito sobre las palabras que están escritas y los sonidos que tienen con las palabras que se escriben con doble T, ok, double T, words with double T, ok, el sonido, sounds. Que tenemos en inglés y acá en Spanish, ¿ok? Vamos a empezar con la primera, glitter. Ustedes van a ver el sonido que se le da, en una suena como una T y en otra suena como la R, ¿ok? Glitter significa chispa. Spaghetti, 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 spaghetti. Acá, butter, mantequilla, butter, mantequilla, battle, batalla, battle, batalla. Pretty, bonito o bonita, significa en español. Ok, aquí les voy a subrayar las palabras donde están la doble T. Glitter, miren, aquí suena como una R, como si hubiese una sola R. Acá suena spaghetti. Aquí sí suena como una T, como si estuviese la T ahí. Solo una T. Acá butter. Aquí también suena como una R. Yo creo que aquí les voy a poner arribita la letra. Aquí vamos a ver, aquí estamos la... No, aquí abajo, sorry, la voy a poner abajo mejor, para que lo puedan identificar. O mejor arriba, aquí arriba. Ok. Glitter con R aquí. Spaghetti, aquí suena como una T, spaghetti. Y acá suena como una R otra vez. Butter. Battle, battle. Aquí suena como una T. Battle, ¿no? Doble T. Pretty. Aquí suena otra vez como una R. Si se dan cuenta, aquí suena también como una R. Pretty. ¿Ok? Entonces, como ustedes se dan cuenta, tienen diferentes sonidos, dependiendo de con qué palabras está unida. Cada una ya tiene su significado aquí en español. Ok, ahorita se las repito otra vez. Glitter, spaghetti, butter, bottle, pretty. Acá en español, chispa, spaghetti, mantequilla, batalla, bonito o bonita. Este slash que está aquí es para describir qué significa bonito o bonita, ok, en español. Bueno amiguitos, espero que este videito les guste y puedan hacer share con alguien más, lo puedan compartir con alguien más. Ahorita yo les voy a borrar esto. Siempre me olvido del borradorcito. Ahorita les llevo. Ok, aquí les voy a hacer ahorita una oración, amiguitos. Una oración para que ustedes miren. Para que ustedes miren. Para que ustedes puedan componer una oración con cada una de las palabras. Les voy a poner solo una oración. Ok, con la palabra... vamos a hacerla con frío. Ok, vamos a poner... She is a pretty girl. She is a pretty girl. She's a pretty girl. ¿Ya? She is a pretty girl. Como ustedes ven aquí otra vez, pretty, ¿no es cierto? Aquí suena como una R, no como una T, sino como una R. En estas dos T, ¿ok? ¿Qué significa allí?
Ella es una chica bonita. Yo se las voy a escribir en español. Ella es una chica bonita, ¿ok? Bonita. Ella es una chica bonita. Es lo que está diciendo ahí. O ella es una niña bonita. ¿Ok, amiguitos? Espero pues que les guste este video y lo puedan compartir con alguien más que necesita aprender también. Y eso es todo por ahorita.